Hola amigos de YouTube, bienvenidos un nuevo día más a mi canal. El día de hoy les vengo a traer un nuevo tutorial, en este caso de Odoo. Así que pónganse cómodos, vamos a meter la intro y comencemos con el video. Bueno, hola a todos. No pude evitar hablar así al principio, para hacerlo más realista. Así que vamos a ponernos serio ya. Lo primero que voy a explicar es qué módulo he escogido, que es el de incidencia. También voy a definirlo en sí, a explicar, valga la redundancia, para qué lo podemos utilizar, qué cosas tiene dentro, por ejemplo, proyectos. Podemos hacer una gestión de proyectos. Con esos proyectos podemos asignarles tareas individuales o globales, y también podemos poner incidencias, tanto para los trabajadores como para el cliente, o también, por ejemplo, para las tareas en sí. Si una tarea no alcanza el objetivo que queremos, podemos poner una incidencia, o podemos decir que no ha acabado en el tiempo límite, o que el cliente ha cambiado de opinión y tenemos que actualizar la tarea, o que un trabajador ha tenido un problema con los archivos, se les ha borrado, o no se ha tenido algún percance y no ha podido continuar. Pues eso es una incidencia y la podemos constatar dentro de un apartado que luego veremos. Así que vamos a meternos en el módulo, y estaba probando algunos ejemplos. He hecho un poquito resumido, pero voy a hacerlo desde cero para que se vea todo mucho más concreto, mucho más, no sé, en directo, por decirlo así, para que sea más, un poquito más ameno que estar explicando todo ya hecho, sino vamos a hacerlo un poquito a mano. Así que este es mi proyecto, o más bien mi módulo, que es la de incidencia. Vamos a meternos en proyecto. Estos son algunos ejemplos. Podemos crear, pensemos en una empresa de videojuegos, o somos una desarrolladora, que es un poco más generalizado, desarrolladora de juegos, que podemos hacerlo de PC, de ordenador, de PC4, de desarrollo de juegos PC. Vamos a hacerlo. En esta opción de utilizar tareas y usar incidencias, si la desmarcamos, nos desaparece este menú de aquí. Y lo que nos interesa es que haya tareas y también incidencias, porque si no, no podemos barajar las diferentes opciones. Lo creamos, y aquí podemos hacer un poquito más. Esto es ponerle un marcador de favoritos, si le queremos dar prioridad. Con más le podemos cambiar el color. Esto viene bien por si queremos agrupar las diferentes tareas en colores. Por ejemplo, podemos añadir una nota externa que diga: las tareas de color verde son para el cliente llamado Pablo, por ejemplo. La de color azul para esta empresa, o muchas cosas. Realmente no tiene mucha, no sé, no es tampoco algo extraordinario, pero creo que para organizar las tareas viene bien también, aparte de por los nombres, claramente. Así que bueno, después de crear el proyecto, vamos a tareas. Aquí he creado una anteriormente, pero vamos a crear una de nuevo. Título de la tarea, podemos buscar búsqueda de información sobre el videojuego. El proyecto que vamos a usar en este caso es el que tenemos hecho ya, el que acabamos de crear, que es el desarrollo de juegos para ordenador. Lo elegimos.
Lo podemos asignar para el administrador, que en este caso sería nosotros, o sea, seríamos nosotros. Podemos crear un usuario nuevo, que la información es muy escueta, tenemos poquita cosa que añadir, solo el teléfono, el nombre, el correo y ya está. Tampoco podemos poner mucho. Por ejemplo, vamos a poner Juanito. El correo es juanito@gmail.com. Guardamos, porque también podemos poner esto, pero en este caso no hace mucha falta porque, bueno, guardamos. Y ya tenemos asignada la tarea a Juanito, que sería un empleado de nuestra empresa. Porque no le vamos a asignar una tarea a un cliente? La asignaríamos, pero en el sentido de que la vamos a crear para él, no que la tiene que crear él. Que en ese caso podríamos hacerlo aquí en cliente. Podemos elegir un cliente, que aquí sí que hay mucha información por rellenar. Si lo ponemos individual, pues es como si fuera un empresario. Puede ser autónomo o puede pertenecer a una empresa rival, entre comillas, o a otra empresa, a seca, que lo podemos elegir aquí. En compañía existe la posibilidad de que sea empleado de mi empresa o de otra compañía, también puede ser. Así que lo vamos a crear aquí. Puedes poner, por ejemplo, la empresa relacionada. ¿Qué podemos poner? A ver, vamos a poner el Corte Inglés, por ejemplo. Ups, ahí. Podemos ponerlo así, por ejemplo. Entonces, el cliente con nombre de José pertenece a la empresa del Corte Inglés. El puesto de trabajo, pues puede pertenecer a muchos puestos. Vamos a poner lo mismo que ponía de ejemplo: director de ventas. Teléfono, pues estos ya son pequeños detalles que rellenar. El título puede ser tanto académico o en otros aspectos. Aquí nos da a elegir, por ejemplo, entre profesor, doctor, o si nos queremos dirigir a la persona en un aspecto un poco cordial, ¿no? Señor, señora, etcétera. Podemos crear un título, el idioma, pues elegimos el español en este caso. Etiquetas podemos crear también, pero no hace mucha falta. Actualmente no es que sea muy relevante eso. O sí, para filtrarlo, para que sea más fácil de buscarlo con una palabra clave. Dirección también podemos añadirla, pero vamos a dejarlo así en este caso. Y antes de acabar, en compañía es más o menos lo mismo realmente. Individual, compañía. Aquí podemos barajar varias opciones. Vamos a guardarlo. Aquí, después de hacer esto, que me salté el paso de la derecha para explicar antes lo del cliente, podemos poner una fecha límite a la tarea. Es decir, podemos poner un plazo concreto para realizarla, que en este caso va a ser hasta el próximo jueves, día 15. Etiquetas, lo que hablábamos antes. Podemos poner palabras clave. Si acaso necesitar asistencia, lo vamos a poner, aunque tampoco. Y ya está. En teoría ya tenemos guardada o tenemos hecho más o menos la tarea que hay que hacer. La descripción, pues es eso, un resumen pequeño de lo que tenemos que hacer en la tarea. Digamos un croquis, por decirlo de alguna manera. Algo que al leerlo diga, vale, pues tenemos que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tenemos, o puedes directamente resumir todo esto de arriba aquí debajo. Eso ya depende de cada persona, claro. Lo guardamos. Y ya tenemos la tarea hecha. La podemos editar de nuevo.
Podemos mandar un mensaje, que en este caso el mensaje sería enviado al encargado de la tarea, que sería Juanito, o también al cliente, para hacerle cualquier cuestión de, o si tenemos alguna duda, de si necesita algo más de lo que hemos hecho, o para enviarle una demo, o cualquier cosa. Ahora vamos a incidencia. Vamos a crear una incidencia. Vamos a asignarla. Bueno, vamos a poner primero resumen de incidencia. Vamos a poner falta de datos para videojuegos. Se la montamos a Juanito, porque es el que ha creado la tarea y es el que ha cometido alguna errata o lo que sea. Prioridad, pues podemos poner normal o alta, en este caso alta, porque es necesario que corrija ese error, ya que solo tenemos una semana para acabar esa tarea. Etiqueta, la misma de antes. Podemos añadir más, pero no sé, eso tampoco tiene mucha importancia, la verdad. El contacto sería pues el Corte Inglés, ¿no? Porque eso no tiene que ver. Ahora mismo me acabo de olvidar de quién puse de cliente. Pero creo que el cliente, sí, creo que el cliente era José, que trabajaba en el Corte Inglés, ¿verdad? Vale, pues ponemos José. Que el contacto sería él, porque es el cliente y es el que hay que, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Calmar, en el sentido de que no podemos enviarle la tarea aún y hay que ponerle alguna excusa, obviamente buena, no cualquier cosa. Y bueno, al fin y al cabo es el que va a comprar nuestro proyecto o va a recibir nuestra tarea, así que tenemos que hablar con él. Si es necesario, el correo electrónico sería el del cliente. Y el proyecto es el de desarrollo de juegos de ordenador. Así que lo asignamos. Y en una descripción podemos poner una nota interna de una explicación breve de lo que ha ocurrido. Ya sea, por ejemplo, falta de información de requisitos mínimos para un juego concreto, por ejemplo. Es decir, si no sabemos los requisitos mínimos que tiene un videojuego, no sabemos si lo podemos correr, por decirlo de alguna manera, en nuestro ordenador. Es decir, a lo mejor nos compramos un juego y lo ideal sería tener un procesador i5 y nosotros tenemos un Pentium, vamos a suponer. Pues obviamente el juego nos va a ir súper mal, entonces hay que poner esa información bien detallada, porque a lo mejor nos falta más RAM, a lo mejor nos falta más procesador, o necesitamos una tarjeta gráfica con más VRAM. A lo mejor el juego, lo recomendable es que tenga 8 GB la tarjeta gráfica y nosotros tenemos una AMD de 2 GB, por ejemplo. Entonces obviamente estamos muy escasos, ¿no? Así que estaría bien que esa información estuviera bien estructurada, bien detallada y sobre todo que sea fiable, porque si no estaríamos vendiendo humo y al final pues no llegamos a ningún lado. Así que guardamos. Vale, ya tenemos la incidencia hecha. Asignamos a Juanito, tiene una prioridad alta. Aquí tenemos la descripción, el contacto, el proyecto. Es más o menos igual que antes, todo está muy entrelazado. En los informes vamos a análisis de tareas y aquí vemos que hay un total de 2 proyectos. En estos proyectos cada uno contiene una tarea. En desarrollo del producto antes hice una tarea, entonces
me la cuenta. Y ahora en el desarrollo de juegos para ordenador, lo mismo. Si se fijan, realmente tengo creado 3 proyectos. Pero claro, como he puesto, por ejemplo, el número de tareas, solo me cuenta 2 porque en el tercer proyecto que creé antes no le metí una tarea, sino simplemente creé el proyecto y ya está. Así que me cuenta solamente estos 2 porque he puesto este filtro. Podemos poner los días para asignar, días para fecha límite. Y por ejemplo, los días laborales, que no he puesto ninguno, días para finalizar. Muchas cosas. Esto podemos crear una tabla bastante grande. Después la podemos descargar. Como ven, se nos quedaría un Excel en el que aparece la tabla más detallada. También la podemos editar aquí y poner cualquier cosa, la guardamos y se actualiza. Vamos a análisis de incidencia, que en este caso es lo mismo de antes. La he creado en junio de 2017. Hay una incidencia para el proyecto Desarrollo de Juegos para Ordenador. No he creado ninguna incidencia para los demás proyectos, por eso solo me sale este. Así que esto es lo mismo. Número de emails 1, que he puesto el correo de Juanito, que es el encargado de la tarea. Así que solo tenemos un correo. El retraso promedio hasta el cierre pues no he puesto ninguno. Para abrir tampoco he puesto ninguno. Hora de trabajo tampoco. Para abrir tampoco. Esto lo podemos poner a nuestro gusto. Y como ven, pueden poner muchas opciones realmente. O sea, se puede jugar bastante con toda la tabla y con todas las tareas y con las incidencias también. Y se puede llegar a tener todo muy, pero que muy organizado. Vamos ahora a la configuración. Que aquí podemos gestionar el proyecto o el parte de horas. Si queremos poner un horario para incidencias o simplemente que aparezcan las incidencias sin un horario determinado, sino simplemente que aparezcan y ya está. O podemos poner horario, es decir, que las incidencias solo se puedan hacer de 5 de la tarde a 9 de la mañana o cualquier horario así. Podemos jugar mucho con eso también. Entonces, la descripción de la tarea, por ejemplo, que nos dice arriba, podemos poner un texto llano, un texto simple, algo que, como dije antes, resumido, muy escueto, muy sencillo. O podemos poner un texto enriquecido, que eso ya sea más grande, ¿no? Como más detallado, más completo, algo más profesional, ¿no? Para que quede mucho más, no creíble, pero sí bonito. No es cuestión de estética, pero también estaría genial que una descripción de una tarea sea detallada para, sobre todo, que el que la crea se entere mucho mejor. Entonces es eso. Es como, por ejemplo, como en nuestro caso somos una desarrolladora de videojuegos. Si tenemos una plantilla de programadores y otra de arte, las personas de arte son las que van a decir a los programadores, pues mira, este personaje tiene estos gestos carismáticos, tiene esta habilidad, o cuando, no sé, le pueden nombrar la personalidad que tiene. Aunque bueno, eso realmente se encarga más el de arte, ¿no? Porque es el que crea la fisionomía y todo el rollo. Pero lo dicho, que el de arte al fin y al cabo es el que le va a decir más o menos cómo actúa el personaje, o si tiene un kit de habilidades o cualquier cosa. Y entonces, entre más le digas al programador, el programador más va a saber hacer el personaje que tú quieres. Es decir, entre más información le des, mejor va a poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces vamos a etapas.
que ya lo último. Y esto fue una cosa que hice al principio, lo de esto de desarrollo del concepto, selección, generación de ideas. Fue una cosa que hice al principio, que si nos metemos aquí, podemos crear tareas en columna, pero en sentido de prioridad. Por ejemplo, vamos a poner, esta es la primera, la única que tenemos, ¿no? Podemos jugar con más, podemos ir añadiendo más tareas tanto no por orden alfabético, sino por orden de importancia. No sé si me he explicado bien, pero es como una pirámide. Podemos crear 4 tareas y vamos intercalando el orden. Esa sería la etapa que aparece aquí. Aquí podemos crearla o importarla también si tenemos un archivo guardado, o podemos importar también la de la tarea que hemos realizado antes. Así que, lo dicho, esto pertenece a uno de los proyectos que hice antes de hacer el vídeo, así que no tiene mucho interés ahora mismo. Pero es eso, en el tablero, dentro de nuestro proyecto, aquí nos aparece un listado de todas las tareas que tenemos y podemos jugar con eso, con el orden o con la relevancia o con lo que queramos. En proyectos, pues nos salen todos los proyectos que hemos realizado. El responsable del proyecto, en este caso me pone a mí porque soy el que ha creado el proyecto, pero podemos asignarle otro usuario u otro perfil. Por ejemplo, Juanito también puede crear un proyecto siempre y cuando tenga permisos para ello, o siempre y cuando nosotros, que somos el administrador, le pongamos directamente o le asignemos ese proyecto a él o lo que queramos. Estos son los 3 proyectos que he creado. También podemos importarlos si tenemos guardado, o crear unos nuevos desde aquí también o desde aquí arriba. Así que esto es básicamente el módulo que he creado yo, y la información la he recopilado directamente de Odoo, o sea, de la librería de... Uy, no me sale la palabra ahora. De la documentación de Odoo directamente. También he estado investigando un poquito sobre el módulo, sobre las incidencias en internet, en páginas web diversas. Las voy a poner en la descripción del vídeo. Y nada, esto es todo. Este es mi proyecto, este es mi módulo. Bueno, más bien mi módulo no, porque simplemente he explicado, pero me refiero a que este es el módulo que he escogido. Me llamó mucho la atención porque tanto este como el de ventas me gustaban, pero me decanté por este porque estaba elegido el de ventas. Así que nada, este es el vídeo que había que hacer para clase. No soy muy bueno porque tampoco es que haya hecho 1000 vídeos, pero espero que les guste. Y nada, un placer, y espero que haya sido entretenido y no haya sido muy aburrido el vídeo. Hasta pronto. Y por cierto, antes de acabar el vídeo, también quería dar mi conclusión sobre el módulo que he elegido. Básicamente es decir por qué lo recomiendo o qué utilidad le veo. Y la verdad que lo veo útil, sobre todo para hacer una gestión más o menos intuitiva de cualquier proyecto, porque le puedes poner muchas tareas, lo puedes organizar muy bien, y a dichas tareas le puedes hacer una incidencia o las que quieras. Y lo veo súper rentable porque puedes tener todo muy bien gestionado, y lo utilizaría incluso para clase porque es como una pequeña agenda personal, por decirlo así. Porque, por ejemplo, tenemos de nombre de proyecto, ponemos alguna, o sea, en vez de proyecto ponemos, por ejemplo, lenguajes de marca, y en tarea creamos una y ponemos
Creación de módulo propio. Le ponemos un tiempo límite y en incidencia podemos poner, por ejemplo, que se ha aumentado el plazo o que en vez del módulo propio tenemos que crear dos o cualquier cosa. No se lo veo muy útil, y para una empresa creo que lo es mucho más, porque